Bueno, buenas noches a todos. El agradecimiento del Ejército Argentino, a todos ustedes por estar acá en el stand que hemos montado en la Feria del Libro, y principalmente quería presentarles brevemente al doctor Rosendo Fraga y a él, en nombre del Ejército, agradecerle su presencia. Nos enorgullece tenerlo presentando un libro tan importante de dos personalidades fundamentales en la historia del Ejército Argentino, que conoce muy bien el doctor y que él entonces nos va a hablar. Por eso muchísimas gracias, doctor Rosendo Fraga, por estar con nosotros esta noche acá. Bueno, desde la editorial del Círculo Militar quiero agradecer en primera medida al señor secretario general del Ejército, general de brigada Carlos Alberto Nogueira, y por su intermedio al señor jefe del Estado Mayor general del Ejército, al general de división Diego Luis Suñer, por habernos permitido esta presentación en este renovado stand, amplio stand institucional, que nos permite en principio mostrar 25 de nuestras obras del Círculo Militar ya publicadas, y a través de nuestra editorial de más de 130 años de edición, años de existencia donde se han producido más de 2.000 publicaciones entre revistas, libros, de las cuales varias de ellas tienen una estrecha relación con el tema que hoy va a desarrollar el doctor Rosendo Fraga en su libro La amistad Roca-Richeri a través de su correspondencia. ¿Cómo les puedo presentar al doctor Rosendo Fraga? Bueno, en principio analista político, historiador, pero quiero que nos tomemos unos minutos en poder mencionar que el doctor Rosendo Fraga es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, es colaborador de diversos medios periodísticos, entre ellos La Nación, Clarín, La Prensa, Ámbito Financiero, El Cronista, Página 12 y Radio Mitre. Es director de la revista La Avispa, fue profesor de Derecho Laboral en la UCA y en el doctorado de Sociología del Trabajo en la UADE y de Historia Argentina en el Colegio Militar. Presidente de la Fundación Centro de Estudios Nueva Mayoría, es consultor del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de la Argentina de la Historia y del Consejo Académico de la Escuela de Defensa Nacional. Ha sido condecorado por la República Federativa de Brasil con la Orden de Río Branco y con la Orden Nacional do Cruzeiro do Sul en el grado de comendador, por la República de Chile con la Orden de Bernardo O'Higgins con el mismo grado, premio del Rotary Club de Buenos Aires, laurel de plata a la personalidad del año, condecoración del Ejército Argentino con la Orden de Servicios Distinguidos en el grado de comendador, condecoración del Gobierno de España con la Orden de Isabel la Católica en su categoría de encomienda. El señor doctor ha publicado numerosos libros entre temas políticos, militares e históricos, pero merecen destacarse. Ejército del escarnio al poder, de 1987, Argentina en las urnas, 1916 a 1989, La cuestión militar, entre 1987 y 1989, el centro derecha de Alfonsín Menem, Menem y la cuestión militar, El ejército y Frondizi, Argentina en las urnas, de 1931 a 1991, El general Justo, Fue futuro, hechos y personajes de nuestra historia, Fue futuro 2, hechos y personajes de nuestra historia, El hijo de Roca, Roca y el Brasil, Roca y Chile, La amistad entre Roca-Richeri a través de su correspondencia en 1996, Roca y la educación, San Martín y los británicos, Churchill, su actualidad en el conflicto del siglo XXI, Borges y el culto de los mayores, análisis de la elección presidencial 2003 y Curupaytí, heroica muerte de Manuel Fraga. El doctor, es una enorme satisfacción poder presentarlo, para mí es un honor, y para introducirnos en la obra que de la cual va a disertar y nos va a hacer referencia el doctor, es necesario remitirnos al punto de partida por allá por 1993, donde el doctor pronunció una conferencia en el Círculo Militar en los actos de conmemoración del 150 aniversario del general Roca, a partir de lo cual ahí se interiorizó y a través de las cartas fue un tema que logró desarrollar y plasmar
en suerte en el libro que hoy presenta. Por favor, doctor, usted, qué mejor que usted para hablar del libro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gran gusto estar participando en este acto. Desde ya, ¿no es cierto?, le agradezco al Ejército, a través de su secretario general, el general Nogueira, esta invitación para hablar en este stand del Ejército, y le agradezco al coronel Uricarrié por su presentación y por la invitación de la editorial del Círculo Militar para participar en este acto. Más allá ¿de qué se trata el libro? El libro se trata de la relación y la amistad entre dos militares de dos jerarquías muy diferentes a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Una amistad bastante singular. Roca había nacido en 1843 en Tucumán. Riccieri había nacido en San Lorenzo, Santa Fe, en 1859. Había 16 años de diferencia. Eran orígenes diferentes. Roca, ¿no es cierto?, era hijo de un viejo coronel de la Guerra de Independencia que había combatido a órdenes de San Martín, que muere en la Guerra del Paraguay, de la cual participa a los 66 años con 4 de sus hijos. Riccieri era hijo de un italiano que en 1848, ¿no es cierto?, llega a Montevideo para incorporarse a la Legión Italiana que luchaba con las tropas de Montevideo y las fuerzas antirrosistas contra las fuerzas de Rosas. Son orígenes muy diferentes, pero en alguna medida hay, en los dos casos, los padres eran militares. A partir de esto, ¿no es cierto?, de esta coincidencia, lo vemos a Riccieri. En Riccieri, bueno, hay veces, ¿no es cierto?, que uno es lo que trae y lo que adquiere. Lo que trae y lo que adquiere. Yo creo que Roca, desde que le pusieron el nombre Julio Argentino a alguien que nació en Tucumán, y los padres ponen Julio por la independencia y argentino, ¿no es cierto?, esto ya es una síntesis, ¿no es cierto?, de cómo la historia condiciona. Ahora, en el caso de Riccieri, hay algo que lo condiciona mucho, que es el lugar donde nace y vive en su niñez, que es San Lorenzo. Es decir, en el caso de Riccieri, San Lorenzo, y en San Lorenzo el combate, en la ciudad de San Lorenzo, ¿no es cierto?, al norte de Rosario, el combate de San Lorenzo es todo. Es como que el pueblo de San Lorenzo está, digamos, tiene su historia, su tradición, su identidad alrededor del combate de San Lorenzo. Entonces, para Riccieri, desde los 4 o 5 años, todos los relatos del combate de San Lorenzo van originando su vocación por lo militar. 1874. 1874 es el año en el cual Roca, a los 31 años, es ascendido a general sobre el campo de Santa Rosa, de batalla de Santa Rosa, en su victoria. ¿No es cierto? Es decir, 31 años ascendido a general sobre el campo de batalla. 4 años antes había sido ascendido a coronel sobre el campo de batalla en la batalla de Ñambé. Ahora, a los 15 años, que tenía Riccieri, ¿no es cierto?, en este momento, fíjense, 31, 15, los 16 años de diferencia, en realidad es el inicio militar de Riccieri a los 15 años. ¿En qué sentido? De que para esa misma revolución de 1874, que Roca combate desde las fuerzas nacionales, fin de la presidencia de Sarmiento, ¿no es cierto?, bueno, Riccieri a los 15 años se incorpora al regimiento de caballería de Guardia Nacional de Santa Fe, que lucha, que en realidad se incorpora al ejército en Cuyo está organizando Roca para vencer. Riccieri tiene 15 años, ¿no es cierto?, pero se cae del caballo en un ejercicio y no puede marchar con su regimiento, ¿no es cierto? Pero cuando vuelve el regimiento de caballería de Guardia Nacional ¿no es cierto?, de San Lorenzo, vuelve, después de haber participado en la batalla de Santa Rosa a órdenes de Roca, el pueblo lo designa al joven Pablo Riccieri, de 15 años, para que haga el discurso de recepción al regimiento de Guardia Nacional de Caballería que retorna, ¿no es cierto?, de su participación en la represión de esta revolución contra el gobierno nacional. Y en este episodio, el joven Riccieri de 15 años, ¿no es cierto?, quien ya tiene marcada su vocación militar, hace un discurso
que al coronel de jefe del regimiento de caballería de guardias nacionales, el coronel Silvano Córdoba, realmente le emociona tanto que le regala su sable al joven Riccieri. A partir de ahí, ¿no es cierto?, Riccieri se propone entrar al colegio militar, ¿no es cierto?, que estaba recién creado. Lo estamos viendo, es decir, en su momento llega a la presidencia Avellaneda, Roca está a cargo de la frontera, diríamos, del sur de San Luis, sur de Mendoza, ¿no es cierto?, y a su vez Riccieri empieza a entrar, ¿no es cierto?, sus gestiones para entrar al colegio militar, ¿no? El general de 31 años, el aspirante al colegio militar de 15 años. Riccieri, ¿no es cierto?, hay una anécdota, ¿no es cierto?, de la entrada de Riccieri al colegio militar. Riccieri había venido de San Lorenzo, ¿no es cierto?, su familia tenía recursos escasos, bueno, y andaba dando vuelta por el Ministerio de Guerra para saber si lo habían aceptado o no. En ese momento, imagínense que todos los ministerios estaban en la Casa Rosada, toda la administración pública funcionaba en la Casa Rosada, todo el gobierno funcionaba en la Casa Rosada, ¿no es cierto? Era una administración muy chica. Y él andaba rondando ahí el Ministerio de Guerra y Marina para saber si, ¿no es cierto?, lo habían aceptado para incorporarse al colegio militar o no, porque toda era una decisión que se tomaba en un mismo. Bueno, y ya estaba muy desalentado porque no lograba tener la información, hasta que una ordenanza afro-argentino, ¿no es cierto?, el morocho Luis, le decían ahí el Ministerio de Guerra, bueno, lo ve que estaba un joven ahí preocupado, angustiado, y dice, bueno, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué puedo hacer por vos? Y le cuenta, y bueno, y esta ordenanza empieza a trasuntar las oficinas, ¿no es cierto?, y le llega y le dice, no, mira, ha sido aceptado en el colegio militar. Bueno, Roca, ministro de Guerra, año 1878, Roca, ministro de Guerra, Riccieri, cadete de tercer año del colegio militar, diríamos la diferencia. Bueno, Riccieri es un cadete destacado, Roca es un general, ¿no es cierto?, que con mucho éxito ocupa los territorios hasta el Río Negro, ¿no es cierto?, en ese momento, y acá es donde, ¿no es cierto?, Roca asume la presidencia, Riccieri acaba de salir del colegio militar, teniente segundo de artillería, en esa época el primer grado era teniente segundo, no subteniente, como es ahora. En la revolución del 80, Riccieri, ¿no es cierto?, en la unidad que está participa del lado de las fuerzas nacionales, también como, ¿no es cierto?, también como Roca. Y ahí, ¿no es cierto?, Riccieri tiene la percepción, con un año que está incorporado al ejército, que el ejército argentino necesita una modernización. Él leía muchas cosas que, ¿no es cierto?, de diario de afuera que toma. Entonces presenta una propuesta para que lo manden a Europa para observar, aprender, ¿no es cierto?, el funcionamiento de los ejércitos más modernos. Bueno, en ese caso, ¿no es cierto?, Roca era el presidente, una decisión de esta envergadura, sobre todo siento en el campo militar, con los detalles que el presidente seguía las cuestiones en el campo militar porque era militar, un oficial que se mandaba a Europa era una decisión que generaba, ¿no es cierto?, seguro que el presidente la conoce. Y ahí se produce una circunstancia histórica, ¿no es cierto?, interesante, y es que lo autorizan y él va destinado primero a París, ¿no es cierto?, no como agregado militar por su grado, sino, ¿no es cierto?, como adjunto a la embajada en Francia. Pero ahí se produce otra circunstancia histórica realmente interesante, y es que Riccieri viaja a Europa con Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi había venido, ¿no es cierto?, a Buenos Aires desde Europa, convocado por Roca, que apenas asume la presidencia, dispone editar las obras completas de Alberdi, y se vuelve para París. Y ahí, ¿no es cierto?, en la casa de un amigo de Alberdi, que se llamaba Juan Cayetano Borbón, lo conoce al teniente Riccieri, y coinciden en viajar juntos en el barco, ¿no es cierto?, hacia París. Y ahí traba, ¿no es cierto?, sobre el tema de la relación del joven teniente Riccieri con Juan Bautista Alberdi, que ya es un hombre de más de 60 años y un hombre de gran prestigio, ¿no es cierto?, intelectual y político en Argentina. Hay dos visiones históricas contrapuestas. Hay un primer biógrafo de Riccieri,